Muy buen día, mi nombre es Adonías González y mi grupo y yo les hablaremos sobre el capítulo número 1 de nuestra bibliografía que se titula El cuerpo. En él hallaremos conceptos, algunos medios de estudio, generalidades sobre algunos temas y órganos, y comenzamos con el concepto básico que es la anatomía. La anatomía es el estudio del cuerpo humano que se puede hacer por medio de eh, dos, se puede hacer de dos maneras, y puede ser la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. La anatomía macroscópica es el estudio del cuerpo que no necesita de herramientas para que nos amplíen o aproximen la imagen. Y este tipo de anatomía nos sirve mucho para el estudio de órganos en disecciones que podemos hacer en humanos o en animales. Y el estudio de la anatomía microscópica, esa en la cual utilizamos medios para ampliar los tejidos u órganos. Eh, Básicamente tenemos varios términos anatómicos importantes, como por ejemplo lo es la posición anatómica. La posición anatómica es, bueno, en este momento les estará apareciendo una imagen acá sobre la posición anatómica, y es que la posición anatómica es aquella en la cual encontramos a una persona de pie, ligeramente con los pies separados, al igual que las manos. Las palmas, es importante recalcar que las palmas tienen que estar a 90 grados, o sea, así, con una mirada hacia el frente y una expresión facial neutra. También tenemos algunos planos anatómicos, como lo es el plano coronal, el cual nos divide el cuerpo, la imagen o el órgano en un segmento anterior y un segmento posterior. Igual, les está apareciendo una imagen por acá o acá, no sé. Y también tenemos el plano sagital, el cual se divide el cuerpo en parte derecha e izquierda. Hay un medio transversal o un plano, perdón, un plano transversal o axial, el cual divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Tenemos también términos para describir la localización del órgano o de la estructura que queremos estudiar, y está el término anterior o ventral, que hace que nos ayuda. Básicamente este término lo utilizamos para describir una posición la cual está hacia adelante o hacia atrás. También tenemos el término medial o lateral, el cual eh, básicamente nos hace referencia, si está medial está más hacia el centro del órgano, y si es lateral pues está más hacia los lados. También está el plano superior o inferior, que el superior siempre nos hace la sugerencia que está hacia arriba, y el plano inferior pues que está hacia abajo. El proximal o distal, el proximal nos hace referencia que está próximo a, y el distal que está alejado a. Entonces también tenemos el término craneal, que básicamente hace énfasis en las estructuras del cráneo. El término caudal, que nos hace la referencia que está hacia la cola o hacia abajo. Y el término rostral básicamente se utiliza en la parte del cráneo, pero hace referencia hacia el centro, o sea, hacia la nariz. También tenemos terminología médica para personas trans o no binarias. Por ejemplo, tenemos el término cis, que el término cis básicamente es aquellas personas que están, que se identifican con el género con el cual han nacido. También tenemos el término trans. El término trans es aquel tipo de persona que se identifica con el género opuesto. Por ejemplo, alguien nacido biológicamente hombre se identifica como mujer. Y el género no binario, que este básicamente difiere de identificarse con los géneros, ya sea masculino o femenino. También tenemos, bueno, ahora hablaremos sobre las técnicas de imagen. En las técnicas de imagen encontramos la más simple y la más común de todas, que es la radiografía simple, que es producida por fotones en un tubo donde encontramos los rayos catódicos.
que por medio de obturadores lo colocamos hacia donde queremos la imagen o sobre la parte del cuerpo donde deseamos encontrar la imagen. Hay varias estructuras las cuales pueden atenuar la imagen, como por ejemplo el aire, el tejido adiposo, el hueso. De las antes tres mencionadas, el hueso es el que más atenúa las imágenes. En consecuencia que esté muy atenuado, el hueso sale de color blanco y el aire sale de color negro. Algunos medios de contraste que menciona nuestra bibliografía encontramos lo que es el yodo o el bario. El bario es útil para exploraciones gastrointestinales y se le puede aplicar una pastilla efervescente, o sea, aire, y a esto se le conoce como medio doble contraste. Encontramos también sustancias como el yodo, el cual nos puede ayudar a ver vasos sanguíneos como por ejemplo arterias y venas, ya que este producto, que no es tóxico, puede excretarse a través de la orina. Y también podemos ver, ya que se excreta de la orina, podemos ver riñón, nefronas, vejiga, uréteres. También tenemos el método que es la ecografía. La ecografía son ondas sonoras con frecuencias muy altas, sin radiación, y que son generadas por piezoeléctricos que producen ondas sonoras. Básicamente se aplica la onda sonora, esa onda sonora rebota y a través de un computador hace que aparezcan imágenes. También tenemos la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es algo similar a lo que escuchamos, pero nos ayuda a ver flujo, dirección y velocidad de un vaso. Básicamente la ecografía Doppler, igual utilizamos ondas sonoras, y al momento de aplicarla a la parte o al vaso que queremos evaluar, mientras más se esté alejando o acercando el transductor, básicamente estaremos observando la imagen o más clara o más alejada. Igual será la variación en datos de velocidad, dirección y flujo. La tomografía computarizada. La tomografía computarizada es una técnica la cual nos da varios cortes de una imagen, lo cual nos hace ver la imagen de diferentes puntos de vista, de diferentes vistas. Y básicamente es muy buena la tomografía computarizada. También tenemos entre ellas una de las más conocidas, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza potentes imanes y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de órganos y tejidos blancos, como por ejemplo el cerebro, músculos o ligamentos. Cabe recalcar que este no utiliza radiación. Y igual, como anteriormente, nos da imágenes en 2D o hasta 3D de ciertos órganos o partes. Gracias. A mí me corresponde hablar sobre lo que son las técnicas de imagen en anatomía. Las técnicas de imagen son fundamentales para diagnosticar enfermedades y evaluar estructuras del cuerpo. Para interpretarlas correctamente es indispensable conocer la anatomía normal. Dentro de estas técnicas tenemos lo que es la radiografía simple, que es la más utilizada en la práctica clínica. Permite observar estructuras básicas como lo son huesos y órganos. La posición del paciente, que puede ser anteroposterior o posteroanterior, influye en la interpretación. Y en radiografía de tórax se evalúan pulmones, corazón, diafragma y costillas. La tomografía computarizada genera imágenes en cortes, generalmente axiales, permite ver a detalle lo que son los huesos, órganos y tejidos blandos. Puede usar contraste para mejorar lo que es la visualización, y el lado derecho del paciente aparece a la izquierda de la imagen. Tenemos también lo que es la resonancia magnética, que es excelente para estudiar cerebro, músculo y articulaciones. No utiliza radiación, puede obtener imágenes en varios planos y usa contrastes como el gadolinio.
Tenemos también la medicina nuclear, que a diferencia del otro, evalúa la función de los órganos mediante sustancias radiactivas. Tenemos dentro de estas lo que es la tomografía computarizada por emisión de fotón único, que es una técnica que detecta la radiación emitida por un radiofármaco dentro del cuerpo. Utiliza una cámara que gira alrededor del paciente para crear imágenes en 3 dimensiones y permite evaluar el funcionamiento de órganos como corazón, cerebro y huesos. También tenemos la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica que detecta radiación, detecta pares de radiación generados como cuando un positrón interactúa con un electrón. Usa también sustancias como lo que son la fluorodesoxiglucosa, que se acumula en tejidos con alto metabolismo o alta actividad metabólica, y es muy útil para detectar lo que son tumores, infecciones y estudiar el cerebro. En este apartado también está lo que es la seguridad en imagen, que es básicamente usar la menor radiación posible, y técnicas como la resonancia magnética y la ecografía no usan radiación, y los estudios deben justificarse clínicamente porque no sabemos qué tipo de economía tenga el paciente, y también para asegurarnos de que los exámenes que se solicitan van de acuerdo a lo que se revisó con el paciente. Vamos a pasarnos a lo que es el sistema esquelético, y primero tenemos su división, que es el esqueleto axial, cráneo, columna, costillas y esternón, y el esqueleto apendicular, que son las extremidades. Tenemos el cartílago, que es un tejido flexible sin vasos sanguíneos. Sus funciones son soporte, la disminución de la fricción en articulaciones y permitir el crecimiento óseo. Sus tipos pueden ser hialino, elástico y fibrocartílago. En hueso tenemos un tejido vivo y rígido. Sus funciones básicamente son el soporte, la protección de órganos, el movimiento y la producción de sangre. En tipos tenemos el compacto y el esponjoso. Su clasificación de los huesos son largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Pasamos a la médula ósea, que la médula ósea es un tejido localizado dentro de los huesos y cumple una función esencial en el organismo. Hay tipos de médula ósea, como lo que es la médula ósea roja, que es tejido mieloide, que produce eritrocitos, plaquetas, la mayoría de los leucocitos. En médula ósea amarilla contiene principalmente grasa y produce pocos leucocitos. Ahora la distribución según la edad. Al nacimiento la mayor parte es médula roja, y con la edad esta médula roja se va transformando progresivamente en amarilla, especialmente en huesos largos y planos. En las células presentes hay células madres hematopoyéticas que forman las células sanguíneas, y hay células madre mesenquimales, que estas originan hueso, cartílago y músculo. Tenemos lo que es su importancia clínica, que esta puede verse afectada por infecciones y neoplasias malignas. En enfermedades como la leucemia se puede realizar un trasplante de médula ósea. Se destruye la médula enferma y se reemplaza por células sanas. También tenemos las fracturas, que las fracturas ocurren cuando el hueso no soporta una carga o una tensión. Hay tipos según la causa, y es que en hueso normal es por fuerza excesiva, y en hueso debilitado, como por ejemplo digamos osteoporosis, puede ser por una fuerza normal. En niños son muy comunes las fracturas en tallo verde, y es una rotura parcial del hueso similar a una rama joven. El proceso de reparación es básicamente la formación de un coágulo, el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, la formación de una matriz gelatinosa, migración de células productoras de colágeno, depósito de calcio, hidroxiapatía, y la formación de hueso y callo óseo. El tratamiento obviamente va a variar dependiendo del tipo de fractura que el paciente tenga, pero por lo regular es una reducción de la fractura y la inmovilización con yeso o fijación con placas y tornillos. Tenemos la necrosis avascular, y es la muerte del hueso por pérdida de la irrigación sanguínea. El ejemplo típico es una fractura del cuello del fémur en personas mayores. Puede causar colapso del hueso, y en casos graves se reemplaza la cabeza del fémur con algún tipo de prótesis. Crecimiento óseo y desarrollo. Madurez esquelética. Se alcanza aproximadamente a los 20 y 25 años y depende de factores, pueden ser genéticos, geográficos, socioeconómicos o patológicos.
La evaluación de la edad ósea se realiza con radiografía, generalmente de la mano no dominante, y se compara con modelos estándar que ya están. Alteraciones. Puede retrasarse en enfermedades como la malnutrición y hipotiroidismo. Tenemos las placas de crecimiento, que son zonas activas durante el crecimiento. Son vulnerables a fracturas, lesiones por compresión y pueden causar crecimiento asimétrico si éstas se dañan. Mi nombre es Ana Sofía Sosa Raimundo y yo les voy a hablar sobre las articulaciones. Las articulaciones son puntos donde dos elementos esqueléticos se van a contactar. Esta se divide tanto en articulaciones sinoviales y articulaciones sólidas. Las sinoviales son aquellas en las que los elementos esqueléticos quedan separados por una cavidad articular. Además de esta cavidad articular también tienen otras características, como lo que es el cartílago hialino, que cubre las caras articulares de los elementos esqueléticos. También está la presencia de una cápsula articular que contiene una membrana sinovial interna y una membrana fibrosa externa. Dice que la membrana fibrosa está formada por tejido conjuntivo denso y rodea y estabiliza la articulación. Esta puede verse engrosada para formar ligamentos que estabilizan aún más la articulación. Los ligamentos externos a la cápsula suelen aportar un refuerzo adicional. Bueno, otro rasgo no universal es la presencia de estructuras adicionales dentro del área englobada, que son los discos articulares, que están habitualmente formados por fibrocartílago, almohadillas, grasas y tendones. Los discos articulares son los que absorben las fuerzas de compresión, ajustan los cambios en el contorno de las caras articulares durante los movimientos y aumentan un rango de movimiento que se puede producir en las articulaciones. Las almohadillas grasas suelen encontrarse en la membrana sinovial y la cápsula. Estas entran y salen de la zona a medida que el contorno articular cambia durante el movimiento. Y las áreas redundantes permiten mayor movilidad en las articulaciones. También encontramos lo que son las articulaciones sinoviales, se describen por su forma y por su movimiento. Bueno, como lo decía, las articulaciones sinoviales se dividen tanto por su forma y por su movimiento. Según la forma de las articulaciones, estas pueden ser planas, gínglimos, bicondilias, también pueden ser condilias, en silla de montar y esferoideas. Y ahora, según su movimiento, estas pueden ser biaxiales, multiaxiales y uniaxiales. Las articulaciones trocleares son uniaxiales que las esferoideas, mientras que las esferoideas son multiaxiales. Las articulaciones sinoviales también se dividen en distintos tipos específicos. Las articulaciones planas. Estas permiten el movimiento de deslizamiento cuando un hueso se desplaza sobre la superficie. Están las articulaciones gínglimas, que permiten el desplazamiento en torno a un eje transversal a la articulación. La articulación en pivote permite el movimiento en torno a un eje que atraviesa en sentido longitudinal la diáfosis del hueso. Las articulaciones bicondilias permiten principalmente el movimiento en torno a un eje, con rotación limitada en torno a un segundo eje. Luego tenemos la articulación condilia, que esta permite el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno sobre el otro. Las articulaciones en silla de montar son aquellas que permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto con respecto del otro. Las caras articulares tienen forma de silla de montar. Como bien lo mencionaba, las articulaciones esferoideas permiten el movimiento en torno a múltiples ejes. Estos regulan los movimientos de flexión, de abducción, de aducción, circunducción, rotación y extensión. La segunda categoría de las articulaciones son las articulaciones sólidas. Estas son conexiones entre elementos esqueléticos en los que las superficies subyacentes están unidas entre sí, ya sea por tejido conjuntivo fibroso o por cartílago. Las articulaciones fibrosas incluyen lo que son las suturas, que se ven únicamente en el cráneo, y están unidos por una capa de tejido que es el ligamento sutural, la gonfosis. Esta se sitúa entre los dientes y el hueso adyacente. En estas circulaciones son fibras cortas de tejido colágeno en el ligamento periodontal que discurren entre la raíz dentaria y la cavidad ósea. Luego están las sindesmosis. Como lo decía, son articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento, como por ejemplo el ligamento amarillo, que conecta las láminas vertebrales adyacentes, o por una membrana interósea, la cual une por ejemplo el radio y la una
del antebrazo. También tenemos lo que son las sincondrosis, y estas aparecen donde dos centros de osificación de un hueso en desarrollo permanecen separados por una capa de cartílago. El cartílago de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos en crecimiento sería un ejemplo de este. Luego está la sínfisis, que es donde surgen dos huesos separados que se interconectan por cartílago. También contenemos la explicación sobre la enfermedad articular degenerativa. Bueno, la enfermedad articular degenerativa se denomina artrosis, aunque está relacionada con el envejecimiento, no es causada por este. Es característico de que se registre una disminución del contenido de agua y proteoglucanos en el cartílago. Esto se hace más frágil y susceptible a padecer lesiones mecánicas. A medida que el cartílago se va desgastando, el hueso subyacente se va fisurando y se endurece. El líquido sinovial queda en ocasiones introducido en la superficie ósea, lo que da lugar a la formación de grandes quistes que se forman nódulos óseos yuxtaarticulares reactivos osteofitos. A medida que se desarrollan, dice que se registra una ligera deformación que altera las fuerzas biomecánicas incidentes sobre la articulación. La artrosis es responsable de un porcentaje elevado de las consultas de los centros de asistencia primaria, por lo que se dispone de varios tratamientos como la reducción de peso, programas de ejercicio, además como la administración de antiinflamatorios. Como siguiente punto tenemos lo que es la artroscopía, que esta es una técnica de visualización del interior de una articulación que se utiliza una pequeña cámara implantada en una pequeña incisión en la piel. Esta puede realizarse en la mayoría de articulaciones, no obstante es más habitual en la rodilla, en el hombro, en el tobillo, en la cadera. Este permite al cirujano visualizar la articulación y su contenido. Las principales ventajas de la artroscopía es que se lleva a cabo mediante incisiones pequeñas, favorece la rápida recuperación del paciente y su rápida reincorporación a su vida normal. Bueno, la sustitución articular se lleva a cabo por diferentes razones, como la enfermedad articular degenerativa o la destrucción articular. Las articulaciones que han experimentado una degeneración grave o las que no cumplen adecuadamente su función suelen causar dolor, lo que limita considerablemente la vida del paciente. En general suelen verse afectadas las articulaciones grandes, como el hombro, la cadera o la rodilla, pero también pueden operarse articulaciones más pequeñas, como la de los dedos. Normalmente se suelen sustituir ambas articulaciones. La mayoría de los pacientes obtienen un sustancial beneficio de la sustitución articular y tras ser sometidos a ella pueden continuar desarrollando una vida activa. En minoría, el paciente tras el implante de la prótesis puede desarrollar una vasculitis linfocítica aséptica que posiblemente cause una respuesta de hipersensibilidad a la liberación de iones metálicos en los tejidos adyacentes. Continuando con el video, yo voy a hablar sobre la piel y fascias, empezando por la piel, que la piel no es solo una cubierta, sino va a ser el órgano más grande y más extenso del cuerpo. Está compuesta por dos estratos principales. La primera es la epidermis, es la capa celular externa formada por epitelio escamoso estratificado. Es importante mencionar que es avascular, lo que significa que no tiene vasos sanguíneos propios. Después está la dermis, justo debajo. Encontramos un lecho denso de tejido conjuntivo que, a diferencia de la epidermis, es altamente vascular. Sus funciones son críticas, actúan como nuestra primera barrera mecánica y funciona como un órgano termorregulador y es capaz de iniciar respuestas inmunes primarias ante amenazas externas. Ahora voy a continuar hablando sobre las fascias, que esta se va a situar debajo de la dermis. Se va a encontrar la fascia superficial. Es tejido conjuntivo laxo con grandes depósitos de grasa. Su relevancia clínica radica en que sirve como reserva de energía. Nos va a proporcionar aislamiento térmico y lo más importante es el medio de conducción para los vasos y nervios que se dirigen a la piel. Ahora, lo que es la fascia profunda y especializada, vamos a tener que la fascia profunda es una capa densa y organizada que se encarga de
Ahora sigue el tema de las fascias. La primera de las dos sería la fascia superficial, que está inmediatamente debajo de la dermis. Se va a encontrar esta fascia superficial. Es un tejido conjuntivo laxo con grandes depósitos de grasa. Su relevancia clínica radica en que sirve como reserva de energía, donde va a proporcionar aislamiento térmico, y lo más importante es el medio de conducción para los vasos y nervios que se dirigen a la piel. Finalmente tenemos a la fascia profunda. Esta es una capa densa y organizada que se va a encargar de compartimentar el cuerpo, donde va a formar los tabiques intermusculares que se agrupan en músculos con funciones e inervaciones similares. Va a ser engrosar las articulaciones para crear retináculos, evitando que los tendones se deformen o abomben durante el movimiento. También incluso van a revestir las cavidades internas, recibiendo nombres específicos como fascia endotorácica o fascia extraperitoneal. Y por último voy a hablar sobre los nódulos linfáticos. Estos, ¿qué son y qué hacen? Son estructuras pequeñas y encapsuladas que van a medir entre 0.1 y 2.5 centímetros de longitud. Estos van a funcionar como filtros especializados que interrumpen el trayecto de los vasos linfáticos para limpiar a la linfa. En su interior contienen un ejército de linfocitos y macrófagos encargados de atrapar, comer y combatir a cualquier antígeno o cuerpo extraño. En su importancia clínica va a estar que debido al flujo de la linfa, es lento dentro de ellos y son lugares donde las células de un cáncer pueden detenerse y crecer, formando metástasis, tumores secundarios. Cuando una región está infectada, los nódulos que la drenan suelen aumentar de tamaño, donde se van a volver duros o sensibles al tacto, lo que va a ayudar a los médicos a detectar enfermedades. Las ubicaciones dentro del cuerpo se van a encontrar principalmente en zonas de riesgos, donde pueden entrar patógenos como el sistema digestivo y respiratorio. Los más fáciles de palpar en un examen físico son los que están en el cuello, en las axilas y en las ingles. También existen nódulos profundos que no se pueden tocar. Están ubicados cerca de la tráquea, en el tórax y alrededor de la aorta en el abdomen. Gracias. Para finalizar con nuestra exposición, vamos a hablar sobre el sistema linfático y sobre el sistema nervioso. Los nódulos linfáticos son filtros biológicos eficaces que poseen un tejido conjuntivo reticular interno en forma de panal. Este está lleno de linfocitos que destruyen virus, bacterias y células anómalas. Cuando una zona de drenaje se infecta, los nódulos entran en actividad. La rápida renovación celular y la producción de mediadores inflamatorios locales hacen que el nódulo aumente de tamaño y se vuelva sensible al dolor. Clínicamente esto es vital porque en pacientes con neoplasias malignas, las células que se están metastatizando viajan por los vasos linfáticos y se alojan en los nódulos, haciendo que se hipertrofien. Para ello, ante enfermedades como el linfoma, se registran adenopatías, que es la hipertrofia de los grupos locales de nódulos
que a veces requieren extirpación, sí se producen síntomas. El sistema nervioso se organiza estructuralmente en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. Este se desarrolla en el embrión a partir del tubo neural. El encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, el cual se divide en mesoencéfalo, puente y médula oblongada. Un detalle estructural clave es que el cerebro posee una sustancia gris externa y una blanca interna. Además de ventrículos con líquido cefalorraquídeo, la médula espinal es cilíndrica y ocupa 2/3 superiores del conducto vertebral. Ambos están protegidos por las meninges, que como sabemos contienen la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre encontramos el espacio subaracnoideo, que pues contiene líquido cefalorraquídeo que amortigua el sistema. El sistema nervioso periférico se organiza de las células de la cresta neural y conecta al centro con el cuerpo mediante nervios espinales, craneales, viscerales y plexos. Funcionalmente, la parte somática inerva la piel y el músculo esquelético. Aquí intervienen las neuronas sensitivas, aferentes, somáticas, generales, que estas son las que transmiten dolor, temperatura y tacto. Proporcionan el sentido de la posición muscular. Sus cuerpos celulares están en los ganglios sensitivos. También también tenemos las neuronas motoras eferentes que nacen a partir en la parte anterior de la médula espinal e inervan los músculos voluntarios. Estos tienen un origen embrionario en el dermatoma del somita. Los músculos que migran anteriormente son los hipoaxiales y los que migran posteriormente son los músculos epiaxiales. Gracias a esto evaluamos dermatomas, o sea, un área de la piel de nivel medular, y miotomas, que son grupos musculares. En la práctica evaluamos el hombro para los niveles C5 a C6 y el codo para los niveles C6 al C7 y la mano para los niveles C8 a T1. Finalmente, la parte visceral o el sistema autónomo regula el medio interno, o sea, el músculo liso, cardíaco y las glándulas. Utiliza un sistema de 2 neuronas, la preganglionar y la postganglionar. Se organiza en simpático y parasimpático. El simpático emerge de los niveles T1 a L2 e inerva estructuras periféricas y vísceras. Ahora el parasimpático. Este se asocia a nervios craneales como el 3, el 7, el 9 y el 10. Y a los niveles sacros C2 a C4, registrándose principalmente en las vísceras. Esto sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.